Hola, 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 espero estés muy bien. Bienvenido a un nuevo video de este canal y en el día de hoy aprenderemos 10 claves que no debes olvidar en un balance de materia con reacción de combustión. Así que quédate en el video y empezamos. Ah, caray, eso sí me interesa. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender 10 claves que no debemos olvidar al momento de realizar un balance de materia con reacción química. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Y ahí vamos a empezar con la primera clave del día de hoy, que tiene que ver con claves conceptuales. Así que vamos a colocar por acá nuestro título y vamos a aprender las claves conceptuales. ¿Listo? ¿Y a qué se refiere las claves conceptuales? Con que tengamos muy claramente definido qué es una reacción de combustión, para qué usamos reacciones de combustión, cómo se clasifican, cómo las interpretamos, cómo podemos escribirlas. Así que en esta primera clave vamos a aprender todo lo que tiene que ver con conceptos. Esto no era parte del trato. Y bueno, vamos a aprender lo primero. ¿Qué es una reacción de combustión? Bueno, una reacción de combustión vamos a definirla como una reacción de oxidación. Y tú te preguntarás a qué hace referencia a que una reacción de combustión es oxidación. Bueno, cuando hablamos de oxidación hablamos de oxígeno, ¿vale? De ahí viene la palabra oxidar, viene de oxígeno. Cuando hablamos de oxidación nos referimos a toda aquella reacción química en la que en la parte de los reactivos obligatoriamente debe estar el oxígeno. Es decir, el oxígeno va a ser el causante o uno de los causantes de que ocurra dicha reacción. Así que cuando hablamos de reacción de combustión nos referimos a reacciones de oxidación, reacciones que tienen presencia al oxígeno. Ahora, ya sabemos qué es. La pregunta ahora es, ¿y para qué hacemos reacciones de combustión? Bueno, déjame decirte que la reacción de combustión en la vida cotidiana, en la parte industrial, lo importante no es obtener los productos como tal de la reacción de combustión, sino lo importante es obtener el calor que estas generan. Así que aquí vamos a aprender lo que es el objetivo. Hacemos reacciones de combustión para obtener el calor de la combustión. Y con esto lo que hacemos es mover las turbinas, ¿no? Y podemos producir pues energía eléctrica. Así que el objetivo es obtener el calor, ¿vale? Ahora, recordemos de que ya sabemos de que una reacción de combustión es una reacción de oxidación, pero su objetivo como tal no es obtener los productos de esta, sino obtener el calor que nos sirve para generar energía eléctrica. Vamos a escribir acá un ejemplo de reacción de combustión. Pues nosotros siempre vamos a tener acá lo que es el combustible. Vamos a dibujar la estructura teórica. Siempre vamos a tenerlo en presencia del oxígeno. Y esto siempre nos va a dar como resultado lo siguiente. Vamos a obtener lo que es dióxido de carbono y vamos a tener lo que es agua, ¿vale? Todo esto en estado gaseoso, son gases. En una reacción de combustión todos los productos son gaseosos. Así que toda esta parte de acá de reactivos son gases, ¿vale? Gases. Ahora, esto que estamos escribiendo acá nos referimos a una reacción de combustión completa. ¿Y cómo identificamos completa? Pues que el producto de esta combustión siempre es dióxido de carbono y agua. Ahora, aquí en la parte del combustible no solamente es el combustible, puede ser también, pues bueno, un átomo o una molécula, ¿no? Átomo o molécula, y eso lo vamos a mirar más adelante, cómo esta fórmula nos permite obtener una reacción de combustión completa. Es decir, lo importante acá es resaltar el oxígeno y por eso llamamos oxidación. Bueno, ¿cómo sería la incompleta? Pues bueno, sería esto mismo, es decir, sería colocar estos tres componentes en presencia del oxígeno, que ya sabemos, pues de ahí viene el concepto de oxidar, y nos va a producir, en este caso no produce CO2, sino que va a producir CO, es decir, monóxido. Y aquí estaríamos hablando también de una parte teórica importante, y es que las reacciones de combustión se dividen en completas e incompletas. La incompleta, pues obviamente va a ser aquella que no produce dióxido de carbono, sino que va a producir monóxido. Ya sabemos que toda esta parte de acá, pues también tienen que ver gases.
Entonces, aquí tenemos la estructura general de una reacción de combustión. Vamos a tener un combustible, un átomo, una molécula. En presencia pues, del oxígeno oxidamos y obtenemos ciertos productos. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un combustible, de un átomo y de una molécula. Por ejemplo, vamos a ver un combustible. Si yo tengo CH4, que es metano, en presencia de oxígeno, es decir, en este caso el combustible es CH4, pues yo voy a producir los productos que ocurren normalmente en una combustión, que es dióxido de carbono, y voy a producir lo que es el agua, ¿no? Dióxido de carbono y agua. Ahora vamos a ver un ejemplo de átomo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, una molécula de átomo, por ejemplo el carbono. El carbono también lo podemos oxidar, ¿cierto? No es un combustible propiamente, pero podemos oxidar el carbono y vamos a obtener lo que es dióxido de carbono, ¿vale? Aquí hemos oxidado el carbono. También podemos hacerlo con el azufre, ese lo oxidamos en presencia de oxígeno, también se llama combustión, y vamos a obtener lo que es el dióxido del azufre, ¿vale? Y así podemos ponerlo también con otros ejemplos, como el caso también del hidrógeno. Podemos tener acá hidrógeno en presencia de oxígeno, hidrógeno en presencia de oxígeno, es decir, oxidamos ese hidrógeno. ¿Y qué vamos a tener como producto? Vamos a tener lo que es el agua, ¿vale? Entonces, estos son ejemplos de la estructura de combustión. No solamente es combustible, también puede ser un átomo o puede ser una molécula. Vale, teniendo en cuenta esta parte de acá, vamos a mirar ahora cómo se llama lo que sale de una reacción de combustión. Entonces, en la combustión, en la parte conceptual, tenemos una reacción, ¿no? Y en una reacción tenemos entonces lo que son los reactivos, que es esta parte de combustible, átomo, molécula, y tenemos unos productos, ¿no? Así que vamos a escribirlo por acá, que toda esta parte de acá vamos a llamarle productos. Y algo bien importante que hay que aprender es lo siguiente. Los reactivos siempre vamos a asociarlos, a el concepto de consumo, ¿vale? Esto lo vamos a seguir para el concepto de estequiometría. Y el concepto de producto lo vamos a asociar con generación, ¿listo? Entonces, reactivo es consumo y producto es generación, ¿listo? Ahí teníamos entonces estos conceptos teóricos o claves teóricas de una reacción de combustión. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pasemos ahora a la segunda clave, ¿vale? Segunda clave de combustión, ya sabemos esa parte de acá, aunque me faltó decirte algo. Aparte de todo lo que hemos aprendido, a estos productos se les va a denominar gases, pero no cualquier gas, se le llaman gases de combustión o gases de chimenea, Y ahí tendríamos entonces ya la parte teórica, no conceptual, ya definida. Pasemos ahora a la siguiente clave. Vamos a ver las claves de las reacciones de combustión más importantes. Hablamos con las reacciones y vamos a conocer cuáles son esas reacciones más utilizadas dentro de la combustión. Empezamos con la primera. La primera reacción importante es la reacción de combustión del hidrógeno, que es la siguiente. Y vamos a escribirla ya balanceadas para que las puedas tener ahí disponible, y va a ser 2H2, es decir, el hidrógeno oxidado nos va a producir 2H2O, es decir, agua, ¿vale? Este es un ejemplo de una reacción del hidrógeno de combustión, nos va a producir agua. La segunda reacción es la combustión del carbono, que si lo oxidamos en presencia de oxígeno vamos a tener lo que es dióxido de carbono. Tenemos una tercera reacción importante, que es la reacción, ojo, aquí falta aclarar algo, que esta es la combustión completa del carbono, ¿vale? Combustión completa del carbono. Y esta es la combustión de hidrógeno. Listo, que pues nos va a producir lo que es el agua. Y aquí vamos a colocar ahora la combustión incompleta del carbono. ¿Cuál es la combustión incompleta del carbono? Pues es el carbono. Aquí colocamos un medio de oxígeno y pues nos va a producir lo que es monóxido, ¿vale? Siempre lo completo me produce dióxido de carbono, lo incompleto me va a producir lo que es monóxido. Es una combustión incompleta del carbono. Y bueno, vamos a tener ya todo lo que son los combustibles, ¿cierto? Vamos a tener lo que es el metano en esta misma estructura en presencia de oxígeno.
vamos a tener lo que es el etano, C2H6, vamos a tener también lo que es el propano, C3H8, el butano, C4H10, y bueno, aquí ya esto sería como bastante repetitivo, ¿vale? Esta sería la parte de los combustibles y nos va a producir lo que es dióxido de carbono y agua, en caso de que sea completa, y en caso de que sea incompleta, pues nos va a producir monóxido de carbono y nos va a producir agua, ¿vale? Entonces ya sabemos, completo va a producir CO2 y agua, siempre lo completo produce esto, todo en estado gaseoso, y lo incompleto pues produce monóxido y agua. Aquí tendríamos ya nuestro tercer concepto o tercera clave de combustión ya disponible. Vamos a Siento el piso algo rasposo aquí. Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra. Qué trucazo, ¿no? pasar ahora a una tercera clave, muy importante tener en cuenta esta clave, que tiene que ver con el aire, ¿vale? Vamos a mirar un poco esta parte que es bien importante en combustión, y es entender lo que es la composición del aire, ¿vale? Colocarlo por acá, composición del aire. Bueno, ¿a qué nos referimos con la composición del aire? Pues para que ocurra una combustión debe haber aire, ¿no? Debe haber oxígeno, pero ojo, hay una diferencia entre el concepto de oxígeno y el concepto de aire. Vamos a escribirlo por acá. Una cosa es el aire es diferente al concepto de oxígeno, es decir, el aire tiene oxígeno, pero no podemos decir que es lo mismo, así que vamos a ver a qué nos referimos con la composición del aire. Bueno, sabemos de que el aire, ¿por qué mencionamos el aire? El aire se define como el mayor recurso, es la mayor fuente de una combustión, ¿vale? Fíjate que en la vida cotidiana, cuando vas a quemar, por ejemplo, algo, el oxígeno siempre es ese reactivo en exceso, ¿vale? Para ir a ese ejemplo o a ese concepto del reactivo limitante y reactivo en exceso, siempre el limitante va a ser el que no es oxígeno. Por ejemplo, un combustible, metano, etano, butano, propano, siempre va a ser el limitante, porque el exceso siempre y casi siempre va a ser lo que es el oxígeno, es la mayor fuente de una combustión. Entonces ahí hemos definido que es el aire en combustión, es la mayor fuente, ¿cierto?, de energía, es la mayor fuente o recurso para que ocurra la combustión. Hablando de la composición del aire, el aire vamos a definirlo de la siguiente manera. El aire, pues en la vida cotidiana está compuesto de muchísimos gases. Aquí nosotros vamos a determinarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que el aire está compuesto de 79% nitrógeno, 79% nitrógeno, N2, sabemos que el nitrógeno es una molécula diatómica, y va a tener un 21% de oxígeno, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos claro cómo vamos a dividir el aire, ¿vale? O la composición del aire. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ahora, esta parte del aire vamos a entenderla con la cuarta clave, que es el diagrama de flujo. Entonces, ¿cuántas claves de combustión llevamos? Llevamos la primera clave, que es una clave conceptual. Segunda clave, entender las reacciones o conocerlas, identificarlas, cuándo es completo, incompleta, qué producto voy a tener. Tercera clave, la composición del aire, porque el aire como mayor fuente de combustión es importante entenderla, qué porcentajes tiene en los balances de materia con combustión. Así que pasamos a la cuarta clave. La cuarta clave de este video tiene que ver con que aprendamos a hacer bien un diagrama de flujo de combustión. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Así que lo vamos por acá, diagrama de flujo. Y bueno, ¿qué es un diagrama de flujo? Pues significa que nosotros vamos a hacer un dibujo en el cual nosotros vamos a explicar cómo ocurre el proceso de combustión. El proceso de combustión va a ocurrir siempre en un equipo denominado la cámara de combustión. La cámara de combustión es el equipo donde nosotros hacemos o ocurre la reacción química. Esta cámara de combustión es un equipo que, si lo vamos a detallar, va a tener una entrada, ¿cierto? Va a tener, dos entradas, y va a tener lo que es una sola salida. Vamos a escribirlo por acá. La cámara de combustión, que es el equipo, cámara de combustión, así se llama, o quemador, también podemos llamarle cámara de combustión, también recibe el nombre de un quemador, ¿vale? Tiene estos dos nombres. Estos equipos van a tener una relación importante. ¿Cuál es la relación importante de estos equipos? Que va a tener dos entradas,
y va a tener una sola salida, ¿vale? Una entrada y una sola salida. Ahora vamos a interpretar este dibujo acá. Aquí tenemos entonces nuestras entradas, vamos a ver aquí las flechas. Tenemos nuestras entradas a la cámara de combustión y tenemos nuestras salidas. Vamos a colocar por acá CC para decir cámara de combustión, o puedes colocar la letra Q identificando que es un quemador. En una de las entradas siempre va a ir lo que es el combustible, ¿vale? Vamos a colocar por acá los combustibles. Pero también, no solamente los combustibles, también van a ir las moléculas, ¿cierto? Que nos diga el problema, moléculas u átomos. Es decir, lo que básicamente te resumo que en esta entrada está todo lo que está en los reactivos, ¿vale? Aquí en esta entrada vamos a alimentar todo lo que son reactivos. ¿Y cómo tú te puedes dar cuenta de esto? Tú siempre vas a mirar la reacción de combustión, ¿vale? La que te da el problema. Por ejemplo, si el problema es la reacción de metano, entonces aquí va a estar el combustible, ¿cierto? En la parte de esta entrada, vamos a decirle por ejemplo F1, ¿no? Vamos a colocar por acá que está la F1, vamos a colocar por acá que esto es F2 y vamos a colocar por acá que esto es F3, ¿listo? Para tener una guía, ¿no? De cada uno de estos flujos. Entonces en la parte esta, en F1 vas a colocar lo que es el combustible y todo lo que esté, es decir, todo lo que esté en la parte de los reactivos lo vas a colocar acá. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué pasa cuando tengo dos reacciones, no? Por ejemplo, si tienes la reacción de hidrógeno H2 más O2, produce agua, y también te dan la reacción de metano CH4 más O2, dióxido de carbono y agua, esta es la completa, y también te dan, imagínate que te dan también la incompleta, te dan tres reacciones, O2, te da aquí CO más agua. La pregunta es cómo tú rotulas en esta F1. En F1, en este caso, vas a rotular todo lo que sean reactivos, ¿vale? Reactivos, es decir, esta parte de acá, todo lo que sea reactivo. Pero ojo, no incluyes el O2, ¿listo? A excepción de esto. Esto no lo rotularías acá en caso que el problema te lo diga, que se alimentó oxígeno. Entonces, si tienes el problema que alimentó oxígeno, pues lo colocas. Pero si no, no lo colocas en la parte de F1. ¿Por qué? Porque este O2 es el aire, es el punto 3, ¿vale? Es la composición de aire. En este caso, entonces, vamos a colocar por acá, teniendo en cuenta este ejemplo, colocaríamos CH4 y pondríamos hidrógeno. Y en la parte de F2 vamos a poner lo que es aire, vas a rotularlo así, vas a colocar aire y vas a colocar la clave 3, ¿vale? Colocas 79% nitrógeno y colocas 21% oxígeno, ¿listo? Entonces, Qué trucazo, ¿no? ten en cuenta esta parte de acá. Entonces, las dos entradas va a ser toda esta parte de reactivos sin incluir el oxígeno, ojo. Solamente lo incluyes cuando el problema te lo dice que alimentaste oxígeno, pero el oxígeno como reactivo se alimenta aparte en la otra entrada que es F2. Pero concluyendo acá y darte un resumen, estas dos entradas entonces de manera clave hacen parte de un mismo concepto. Ambas son reactivos, ¿vale? Y ahora fíjate algo bien fácil. Mira una reacción, por ejemplo, normal. Una reacción química va a tener pues solamente dos partes. Vamos a tener lo que son reactivos y vamos a tener lo que son productos. Ese mismo concepto lo seguimos trabajando en el diagrama de flujo. Porque tendremos dos entradas, pero son entradas de reactivos. Eso ya te deduce de que la única entrada de salida que va a ser pues el flujo de los productos. Es decir, es bastante fácil interpretarlo. Aquí tendríamos la parte de productos. Y esta cámara de combustión, ¿qué es? Aquí es donde ocurre la reacción química. Aquí ocurre la reacción química. Entonces, fíjate que si en vez de colocar aquí una cámara de combustión, es lo mismo que una reacción química. Tú alimentas, pues vale, tus reactivos. Esto aquí reaccionó y te va a dar unos productos. Estos productos ya sabemos que en combustión le vamos a denominar gases de chimenea. Toda esta parte de acá van a ser los gases de chimenea. Y tú te preguntarás, y bueno, ¿y cuáles son esos gases de chimenea? Pues básicamente son los siguientes. Pues dependiendo de la conversión, ahorita vamos a hablar ese concepto de conversión que trata, pero siempre se va a salir lo siguiente. Siempre va a salir los productos de la reacción química. Es decir, vamos a mirar aquí las reacciones para que puedas guiarte. Es decir, en la parte de productos van a ir siempre los productos. Por ejemplo, el agua, dióxido de carbono, vamos a colocarlos por acá. Así que aquí iría dióxido de carbono, monóxido, agua. ¿Y cómo sé yo? Porque lo veo en una reacción química. Si la fracción de conversión no es del 100%, ya vamos a hablar de eso, va a salir el combustible
o los combustibles alimentados, hidrógeno, y aquí va a salir también lo que es el oxígeno y lo que es el nitrógeno. El nitrógeno vamos a subrayarlo porque hay un concepto importante, el concepto de inerte. Y bueno, ¿qué es el inerte? ¿Cierto? Otro concepto importante en combustión. Esto no era parte del trato. El inerte lo definimos como aquel componente o molécula que cumple el principio de balance de materia sin reacción, que lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, es un componente que no participa en la reacción. No participa en la reacción, pero hay algo súper importante que debes tener en cuenta. Y es que el inerte siempre debe expulsarse. Eso lo vemos más en el concepto de purga y recirculado. Pero el inerte es aquello que si no lo expulsamos del sistema, pues nos produce pérdidas, ¿no? Entonces, lo que entró es inerte, nitrógeno, en este caso siempre va a ser nitrógeno, lo vamos a expulsar, ¿vale? Ojo con esto, porque puede haber un caso donde en la combustión se le introduzca nitrógeno. Es decir, que en F1 haya nitrógeno. Ahí ten en cuenta eso. Siempre que no te digan, ¿cierto? Que hay un inerte entrando en F1, va a tomar siempre nitrógeno. Pero puede ser argón, puede ser otros componentes, pero casi siempre en un 90% vamos a denominar el nitrógeno como el inerte. Y este sería nuestro diagrama de flujo de una reacción de combustión o balance de materia con combustión, y hemos terminado la clave número 4. Vamos a pasar ahora a una clave súper importante, la clave número 5, las fórmulas. A ver, ¿qué pasó? Vamos a colocar por acá. ¿Cuáles son las fórmulas que yo debo tener en cuenta para hacer correctamente un ejercicio de balance de materia con combustión? Fórmulas. Vamos a ver cuáles son las fórmulas que debemos tener en cuenta nosotros al momento de hacer un balance de materia. Vamos a empezar con la primera fórmula. Número 1, aquí yo te las voy a enumerar. Número 1, vamos a colocar esto en rojo. Número 1, primera fórmula, oxígeno en exceso. Vale, vamos a colocar por acá oxígeno en exceso. Es una fórmula muy, pero muy importante. Es una de las primeras que vas a usar. Y bueno, ¿cómo se define el oxígeno en exceso? Vamos a mirar esta fórmula. Hay que aprendérnoslas porque es una fórmula importantísima al momento de hacer pues estos problemas, ¿no? El oxígeno en exceso se va a definir como lo siguiente: el oxígeno teórico O2 teórico menos el oxígeno alimentado dividido, esto lo vamos a dividir entre oxígeno teórico, ¿vale? Y todo esto multiplicado por 100. Como puedes ver, en esta primera fórmula tenemos tres conceptos: el oxígeno en exceso, que es un concepto, tenemos el concepto de oxígeno teórico, vamos a mirar qué es, y tenemos el concepto de oxígeno alimentario. Vamos a mirar cómo interpretar este concepto, pero ahí tendríamos lo que es ya la primera fórmula, ¿vale? Que utilizamos siempre en combustión. Este oxígeno en exceso es el porcentaje, porque fíjate que es un porcentaje, aquí lo tenemos por 100 de porcentaje, es un porcentaje que el problema te va a dar, ¿vale? Eso lo vamos a mirar más adelante. Aquí arriba en el video te voy a dejar un video donde puedes mirar algunos ejercicios de combustión donde vas a ver cómo aplicamos esta fórmula. Una segunda fórmula es el oxígeno teórico. Realmente no es una fórmula, pero sí tiene unos caminos que hay que tomar. El oxígeno teórico siempre lo vamos a tener en base a la combustión completa. Ojo con esto: el oxígeno teórico siempre lo tomas en base a la combustión completa, nunca la incompleta. ¿Por qué? Porque esta es una fórmula estequiométrica. Por ejemplo, yo quiero ir al oxígeno teórico en el caso de la combustión del metano, ¿cierto? O una combustión, por ejemplo, la combustión de acá del hidrógeno. Entonces, ese oxígeno teórico hace referencia al reactivo en base al aire, ¿no? Al oxígeno. Entonces, ¿cómo me quedaría a mí esta relación? Me va a quedar por 2 moles de hidrógeno tendré 1 mol de oxígeno, ¿vale? Es básicamente una relación estequiométrica. Como te digo, aquí en el video vas a poder ver la aplicación de esta parte, pero deducimos que es una función meramente estequiométrica. ¿Listo? Pasamos a una tercera fórmula importante. Realmente no es una tercera fórmula, pero es algo importante tener en cuenta, y es la parte del aire o composición del aire. La composición del aire, que es la clave número 3, vas a utilizarla acá. ¿Por qué?
Porque recuerda que el aire se define de la siguiente manera. Si yo tengo acá oxígeno, ¿cierto? En el aire va a haber siempre un 21%. Y que el nitrógeno siempre va a haber un 79%. Imagínate que ya tú conoces uno de estos valores, ¿no? Supongamos que sabes que el oxígeno son 200 moles por hora. Entonces, tú aquí con este número de 200 moles, te va a quedar una incógnita, que va a ser el nitrógeno. Y aquí puedes aplicar una regla de 3 y hallar cuánto es esas moles de nitrógeno, ¿no? Te va a quedar entonces 79 por este número, 79 por 200, un ejemplo, dividido entre 21. Entonces, en esta parte de acá, tú vas a hacer una regla de 3 siempre y cuando conozcas las moles que se alimentaron al sistema, ¿no? Del oxígeno. Estas moles alimentadas, ¿cierto? Las podemos hallar básicamente también con estequiometría, y como te digo, aquí en el video que te voy a dejar en la descripción del video, vas a poder pues, y no sé qué contestarte. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, practicarlo, ¿no? Pasemos a otra fórmula importante, y es la fórmula de la fracción de conversión. La fracción de conversión es otra fórmula muy importante dentro de la combustión, y vamos a definir de la siguiente manera. F minúscula es igual a moles consumidas entre moles alimentadas. También podemos entenderlo como NE, moles que entraron, moles menos moles que salieron, entre moles que entraron. Esta es otra fórmula que debes tener muy en cuenta siempre al momento de hacer conversión. Pero como estamos hablando de conversión, también puedes irte, en caso que vas a hacerlo por avance de la reacción, irte por lo siguiente, ¿no? Hay una fórmula que dice que la fracción de conversión es igual a menos el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción entre las moles que entraron. Esta es otra forma también de verlo, ¿cierto? Esto siempre y cuando tú utilices el método de avance de la reacción. Hay un video en este canal donde explico cada uno de estos métodos, avance de la reacción, molecular, atómico. También en la descripción del video lo vas a poder ver, y también hay algunos videos de combustión con cada uno de estos métodos, pero básicamente podemos aplicar, esas serían las 4 fórmulas más importantes que hay que tener en cuenta en combustión. El resto de fórmulas ya depende de qué tipo de método de resolución uses. Recuerda de que hay 3 métodos de resolución de combustión. Puede ser el método atómico, que es el más recomendable, el más sencillo. Luego tendremos el avance de la reacción y luego tenemos el método molecular. Ambos métodos ya han sido explicados en este canal. Pasemos al sexto o la sexta clave, y es los grados de libertad. ¿Vale? Vamos a mirar una sexta clave en combustión, que es el concepto de grados de libertad. Esto vamos a mirar cómo se plantean los grados de libertad en la combustión. Los grados de libertad sabemos que es una fórmula que dice lo siguiente, ¿vale? Vamos a escribirla por acá. La fórmula dice que el número de ecuaciones, ¿cierto? Número de ecuaciones menos el número de variables, ¿cierto? O relaciones, perdón, variables es lo mismo que ecuaciones, vamos a corregir esto, menos el número de ecuaciones, es decir, tenemos el número de variables, aquí vamos a corregirlo, ¿vale? Voy a corregir aquí esta En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. parte conceptual. Tenemos el número de variables, tenemos una cierta cantidad de variables en el problema, y vamos a restar siempre una cantidad de ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones se refieren, pues bueno, a componentes, balance, ya te voy a explicar, y nos debe dar 0. Recuerda que tiene que darte 0 para poder decir que puedes hacer el problema. Vamos a plantear un ejemplo. En la parte de grado de libertad vamos a plantearlo de la siguiente forma. En el caso del número de variables vas a colocar todas las incógnitas del problema. Vamos a mirar, por ejemplo, este problema de acá, y vamos a mirar qué tenemos nosotros acá. Pues tenemos, ¿qué incógnitas? Tenemos CH4, hidrógeno, ya van 2, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Tenemos 7 incógnitas en gases de chimenea, más 2 de acá, ¿cierto? Van 9. Tenemos que los flujos no tenemos ninguno, ¿cierto? También van a ser incógnitas esos flujos. Pero ojo, aquí entra un truco importante. F3 no es una incógnita. F3 no es incógnita. Te preguntarás así, bueno, ¿y eso por qué? F3 realmente es la suma
de todos los gases de chimenea. Así que nunca, por favor, coloques a F3 como una incógnita, porque no es una incógnita. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Los gases de chimenea es la sumatoria de todos los gases, así que no es una incógnita. Realmente las incógnitas van a ser lo que está acá en la parte de reactivos, todos los gases, el flujo F2 y el flujo F1. Ahora, fíjate que no tenemos ningún flujo, eso nos ayuda a colocar una base de cálculo. Tú puedes colocar la base de cálculo antes de los grados de libertad, por ejemplo, decir base de cálculo de 100 moles por hora en F1, ¿no? Eso tú lo puedes colocar antes, lo puedes colocar después. Aquí voy a colocarlo antes. Imagínate que lo coloqué antes. Voy a tener 9 incógnitas. Coloco las 9 incógnitas, por ejemplo. Tendría que mirar el resto de componentes y presión de conversión y demás, ¿no? Entonces tengo 9 incógnitas. Le vas a restar lo que son las ecuaciones. Cuando se refiere al tema de ecuaciones, tú vas a restar lo que es balances de especies atómicas, ¿vale? Vas a restar átomos. Entonces, tú aquí restas, por ejemplo, dependiendo de la reacción química. Vamos a mirar acá. Este ejemplo es solamente un ejemplo. Tú vas a restar los átomos. Entonces, ¿qué átomos tienes acá? Tienes oxígeno, carbono y hidrógeno. Vas a restar esos tres. Como te digo, es un ejemplo. Menos 3 balances de materia atómicos. Siempre vamos a restar atómicos. Restamos siempre un balance de especie molecular, que es N2, que es lo mismo que el inerte, ¿vale? Lo mismo. Balance de especie molecular N2, o decir inerte. Y obviamente restamos lo que es fracción de conversión, restamos, ¿cierto? También conversiones de cada reacción y pues restamos ya el resto de cosas. Lo importante acá que quiero aclararte en esta clave es que siempre vas a restar balances atómicos, ¿vale? Vas a restar balances atómicos y vas a restar un balance molecular, que este molecular básicamente es el mismo inerte. Como te digo, en los videos de este canal vas a poder ver cómo aplicamos los grados de libertad y restamos el resto de componentes. Lo importante es que nos dé 0 y aclararte que F3, el flujo de salida, no es una incógnita, ya que esta incógnita es la sumatoria de todos los gases de chimenea. Pasemos a la clave número 7. La clave número 7 consiste en que aprendamos algo llamado las relaciones estequiométricas. Vamos a aprender acá cómo nosotros en un problema de combustión podemos hallar relaciones estequiométricas. Vamos a irnos a este concepto. Aquí en estequiométrica vamos a recordar un concepto que te dije anteriormente y es el siguiente. En una reacción, ¿cierto? Tenemos reactivos y tenemos productos. En la parte de los reactivos siempre vamos a denominar como lo que se consume, ¿vale? Vamos a relacionar la corriente de reactivos como consume y productos como generación. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Imagínate un ejemplo. Si yo tengo acá 2H2 más O2, me va a producir lo que es agua, ¿no? Vamos a mirar aquí un ejemplo de este caso. Si yo quiero hacer una relación estequiométrica de esta reacción química, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar lo siguiente. Puedo decir acá 2 mol de H2. H2, ¿dónde está? H2 está en el lado de los reactivos, ¿no? Esto es reactivo, este es productos, R y P. Entonces yo voy a decir lo siguiente: 2 mol de H2 consumidos, también se consumieron 1 mol de O2. 1 mol de O2 consumido. Aquí tengo una relación estequiométrica, ¿vale? Una relación que hay en base a la reacción. Aquí básicamente lo tenemos. Esto yo lo puedo usar a conveniencia porque puedes invertirlo. Puedes decir que 1 mol de O2, no hay problema, esto a conveniencia del problema. O2 consumida, pues bueno, se van a consumir 2 moles de H2 consumido. Fíjate que acá este número es importante. Este coeficiente es el que tú colocas acá como 2 moles o 1 mol. Aquí como teníamos 2, coloqué 2. Aquí como no hay nada, es un 1 y por eso coloqué 1. Ahora fíjate que esa es una relación, ¿no? Aquí tendríamos un 2, aquí tendríamos un 1. Pero ¿qué más relaciones puedo hallar? También puedes hallar relaciones de generación y consumo. Por ejemplo esto: 2 mol de agua generada, ¿cierto? Pues bueno, se me consumieron 2 mol de H2 consumida, ¿vale? Y es una relación estequiométrica de generación y consumo. Puedes invertir esta relación, por supuesto, y también puedes hacer la relación de consumo y generación del agua con el oxígeno, ¿no?
2 moles de agua, 2 moles de agua generada, pues bueno, ¿cuánto se consumió de oxígeno? Pues 1 mol. Y colocamos acá 1 mol de oxígeno consumido. Esto es un ejemplo de relaciones estequiométricas. Te animo a que hagas relaciones estequiométricas con cada una de estas reacciones ya balanceadas y te darás cuenta que es muy fácil. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Pero ojo, practícalas muy bien porque hay problemas donde te van a pedir que tengas claro esta relación de consumo y de generación. Es muy fácil encontrarlo, básicamente lo encuentras con la propia reacción química. Ojo, tiene que estar balanceada. Pasemos ahora a la octava clave del video, ¿vale? Octava clave. La octava clave del video que vamos a mirar por acá es la siguiente. Clave número 8. Y esta clave número 8 tiene que ver con el concepto de la conversión, ¿vale? Esto es muy importante. Concepto de conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión básicamente, ¿cierto? Es aquello que nos dice qué tanto se quemó o no un combustible o un reactivo, ¿no? Y esto se define también como fracción de conversión. Se dice conversión o fracción de conversión, ¿cierto? Fracción de conversión. Y se le llama fracción de conversión, te digo, cuando te lo dan en decimales, por ejemplo 0.8 y demás. Y se llama porcentaje de conversión cuando te la dan en porcentaje, ¿no? Porcentaje de, es lo mismo, es básicamente para que identifique estos conceptos. Cuando te la dan, por ejemplo, en 80%, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Entonces, la conversión siempre se va a dar, ojo con esto, para lo que es el combustible, ¿vale? El combustible siempre es aquel que va a tener la conversión. Imagínate el ejemplo de CH4 más O2 en presencia de dióxido de carbono y agua, ¿vale? Entonces, la fracción de conversión siempre te la van a dar en base al combustible. Te van a decir, el combustible tiene una fracción de conversión de 0.5. ¿Por qué? Porque la conversión tiene mucho que ver con el concepto de reactivo limitante, ¿vale? Y es que también recuerda algo importante. Reactivo limitante es aquel reactivo que me limita la reacción química, ¿vale? Básicamente ya sabemos que es muy fácil saberlo porque si tenemos cualquier combustible, átomo, molécula y al lado está el oxígeno siempre va a ser el reactivo en exceso, el otro va a ser el reactivo limitante. Entonces la conversión siempre va a ser en base al combustible. Y otra cosa acá. Cuando tenemos combustión completa, por ejemplo CH4 más O2 produce dióxido de carbono y agua, y tenemos también una incompleta CH4 más oxígeno, CO más agua, va a haber una reacción de conversión para cada una. Es decir, va a haber una reacción de conversión para la primera y para la segunda. Lo importante es que siempre debe dar 1 la sumatoria de estas conversiones, pero pueden cambiar, ¿no? Para la primera puede ser 0.8, pues puede ser 0.2, puede ser 0.6, puede ser 0.4. Lo importante es que ambas pues sumen 1. Y esto es la clave de conversión que debes tener en cuenta, que hay conversiones para cada reacción química. Si hay 3 reacciones, hay 3 conversiones. Si hay 4, habrán 4. Y que la conversión, cuando tengan una sola conversión en el reactor o en la cámara de combustión, siempre va a ser en base al combustible. Otra cosa acá, otro detalle importante. Si tienes 2 reacciones, pues va a haber 2 avances de la reacción. En caso que te quieras ir por este método, como te digo, en este canal ya hay video, ya avanza la reacción con combustión y vas a poder ver allí que hay 2 reacciones y las resolvemos con 2 avances de la reacción. Pasemos a la clave número 9 y es los hats. Vamos a aprender cuáles son los hats de combustión, que hay que tener en cuenta, aquellos truquillos que te van a ayudar a ahorrarte tiempo. Los truquillos son los siguientes, ¿vale? Hay un video, como te digo, donde ya explicamos algunos adelantos, pero quiero aquí en combustión ir muy claramente acá. Yo te voy a recomendar siempre que vayas por avance de la reacción. Listo, va a ser el más corto de los 3 métodos. Vete por este método primero, domínalo. Luego realízalo por balances atómicos. Ya te voy a dar algunas claves. Y por último, vete por el molecular. ¿Por qué primero por avance de la reacción? Porque es el más corto. Porque también tiene una relación de conversión, ¿cierto?
es más fácil identificarlo, despejarlo. Luego vamos con el atómico. Y ojo, el atómico tú lo vas a utilizar cuando tengas, o te lo recomiendo, más de 3 reacciones, ¿listo? Aquí puedo utilizarlo para 1 y 2 reacciones, el molecular para 1 y 2. Es decir, molecular es como bien para 1 y 2 reacciones, pero es el más largo, ¿vale? Es más largo, entonces no te lo recomiendo tanto. Vete por el más corto, que es el avance de la reacción, luego por atómico y luego por el balance molecular. Aquí mismo voy a aprovechar un hack, básicamente también muy conceptual, y es el concepto de base húmeda y base seca. ¿A qué se refiere esto de base húmeda? Voy a colocarlo por acá. Base húmeda y base seca. La base seca también la vas a encontrar como el análisis Orza, ¿vale? Análisis Orza. ¿Qué significa esto? Significa básicamente la base húmeda es en una fórmula, ¿no? Fácil de entenderla. Es gases de chimenea, vamos a colocarlo acá de otro color. Gases de chimenea, son gases de chimenea, incluyendo el agua, ¿vale? Gases de chimenea más agua. Esto básicamente es un base húmeda, que en la corriente F3, la corriente de gas de chimenea, pues están todos esos gases, incluyendo el agua, ¿vale? Y la base seca es que es una base seca o un análisis Orza. Significa gases de chimenea, ¿cierto? Sin el agua, es decir, menos el agua. Básicamente esto es la clave en el concepto de base húmeda, ¿listo? Y terminamos con el última clave del video, 10ª clave, y es algunos consejos. Vamos a mirar aquí con algunos consejos de esto. Primer consejo: lee detenidamente el enunciado, ¿vale? Lee detenidamente, como yo he recomendado, detenidamente, y es el siguiente. Es decir, en un enunciado van a haber siempre algunos puntos. Vamos a colocar aquí un ejemplo para que veas a qué me refiero con este consejo. Es decir, cuando te den el enunciado del problema de un examen y demás, trata de leerlo muy pausadamente. ¿Listo? Por ejemplo, aquí se quema metano CH4 con exceso de aire al 30%, donde la conversión del metano es del 95%. Punto. Trata de identificar primero ese párrafo. No pases al siguiente párrafo si no has logrado interpretar eso primero. Ahora, yo te recomendaría darle un vistazo general, lee por encima, y luego si te haz otra lectura y te detienes en cada párrafo y trata de absorber la mayor cantidad de información que tengas. Y este es uno de los consejos más importantes que te puedo dar en este video. Y el último consejo que te puedo dar es que veas la lista de reproducción de balance de materia con combustión, porque va a complementar este video. Espero que te haya gustado, que lo compartas, que puedas suscribirte y bueno, en los comentarios me dejes qué piensas, qué dudas, qué sugerencias tienes acerca de este tema de combustión. Un abrazo. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando?